Buenos días. Mi grupo está conformado por Georgiana Quintero, Chaira Juliet, Johnny Mesa y Valentina La Cruz, y quienes habla, Angie Laguado. Como primero les voy a explicar el punto uno. Bueno, es una doble integral, entonces en el ítem A lo que se hizo fue resolver la integral, primero resolviendo con respecto a X, luego con respecto a Y. Esta es ya la integral, la última, sin como tal simplificando o reemplazando los valores de los límites. Entonces ahí ya se reemplazaron los valores de los límites y nos dio esta. Luego integramos otra vez nuevamente, pero con respecto a y nos da un valor total de 8 tercios. Entonces este es el valor verdadero que vamos a tener en cuenta para el error. En el ítem B se resolvió aplicando la regla múltiple del trapecio con n igual a 2. Como sabemos, pues como es doble integral tenemos dos límites, el del x y y. En x tenemos el valor de a 0 y de b igual a 2. Y en el y tenemos a c y a d. Entonces aquí resolvemos con respecto a la función con respecto a x. Aquí hallamos, esta es la ecuación, ¿sí? Esta es la ecuación general. H, bueno, aquí hallamos H, B menos A, H nos dio 1, se va resolviendo. Aquí también siempre se utiliza, es la integral que nos dan sin haberla resuelto y nos da estos valores resolviendo, reemplazando a X. Luego con respecto a Y nos da un valor total entonces con respecto a Y nos da un valor de 2. Lo vemos acá. Luego sí que aplicamos las únicas de las reglas de Simpson. Es otra ecuación, pero pues es prácticamente lo mismo con respecto a X y con respecto a Y. Y por último, el error relativo, que en la regla de trapecio nos dio 8 tercios y en la regla de trapecio nos dio 2, perdón, y el 8 tercios es el real, pues nos da un 25%, y en la regla de Simpson nos da 8 tercios también, entonces un valor del 0%. Dado los datos mostrados en pantalla, calcule f de 4 con el uso de polinomios de interpolación de Newton de órdenes 1 a 4. Elija los puntos base para obtener una buena exactitud, que indican los resultados en relación con el orden del polinomio que se emplea para generar los datos de la tabla. Bueno, para calcular el polinomio de interpolación de Newton, es necesario tener en cuenta lo siguiente. f4 de x es igual a la fórmula mostrada en pantalla, donde tomamos como puntos base x0 igual a 1, x1 igual a 2, x2 igual a 3, x3 igual a 5 y x4 igual a 7, junto con los resultados que fueron obtenidos al evaluar cada punto base en la función correspondiente. ¿En qué consiste este método? Bueno, consiste en calcular cada uno de los datos que me pide la fórmula. A medida que voy calculando cada dato de la fórmula, me voy encontrando con nuevas fórmulas en las cuales voy a tener que hallar nuevos datos y retrocederme un poco para reemplazarlos en la fórmula correspondiente, como es el caso de f de x2, x1, x sub 0, que es igual a f de x2, x sub 1 menos f de x sub 1, x sub 0 sobre x2 menos x sub 0. Como podemos darnos cuenta, f de x1, x sub 0 ya lo tenemos, que es igual a 3. ¿Qué nos hace falta? F de x2, x sub 1, y eso va a ser igual a 13. Entonces, eso es lo que se hace durante todo el ejercicio. A medida que vamos hallando cada dato, nos vamos encontrando con una nueva fórmula y así sucesivamente vamos reemplazando. Luego de hallar cada dato, lo reemplazamos en la fórmula de interpolación.
que es la que se muestra en pantalla. Y lo último que hacemos es que como nuestro ejercicio nos dice que x es igual a 4, entonces el 4 lo vamos a reemplazar donde estén las x, teniendo como resultado f4 de 4 igual a 40.404. ¿Qué podemos concluir de nuestro ejercicio? Lo que podemos concluir de nuestro ejercicio es que f de x sub 0 es igual a 3 y f de x1 x sub 0 también es igual a 3, lo cual quiere decir que en este valor, en este punto el valor es exacto, a diferencia de los otros puntos base y las otras funciones. Además, podríamos decir que para tener una mayor exactitud en la interpolación de Newton es necesario tomar todos los valores de la tabla. Si nos damos cuenta, la tabla contiene 6 valores, de los cuales solo tomamos 5. Entonces, mi conclusión es que para tener una mayor exactitud es necesario tomar todos los valores. Punto número 2. Nos dan una tabla de datos y nos piden en la parte A hallar una línea recta y el error estándar y el coeficiente de correlación. Y en la parte B nos piden ajustar una parábola a los datos. Para el inciso A necesitamos de estas fórmulas para hallar a sub 1, a sub 0 y la recta. Para ello necesitamos las sumatorias que se encuentran en las fórmulas. Por ejemplo, en esta necesitamos la sumatoria de x sub i por y sub i, a que se refiere a multiplicar cada uno de los términos y sumar al final los resultados, y así hacemos con todos. Es decir, para la sumatoria de x sub i es sumar todos los que se encuentran en la parte x, y en y sub i sumar todos los datos que nos dan en la parte y. Ahora vamos a reemplazar en las fórmulas, donde n es el número de datos y las sumatorias son lo que acabamos de hallar. Así obtenemos a sub 1 y a sub 0. Y podemos reemplazar en esta fórmula para obtener la recta por mínimos cuadrados. Así nos quedará nuestra línea recta. Ahora para el error necesitamos en esta fórmula, lo vamos a reemplazar en cada uno de los datos y vamos a sumar los resultados. Eso lo vamos a reemplazar y lo vamos a elevar al cuadrado. Ahora vamos a reemplazar en esta otra fórmula, donde S sub R es lo que acabamos de hallar. Como ya les dije, n es el número de datos y aquí obtenemos el error estándar estimado. Ahora para el coeficiente de correlación y de determinación vamos a reemplazar en estas fórmulas con los datos que ya tenemos. Así obtenemos el coeficiente de correlación y al elevarlo al cuadrado obtenemos el coeficiente de determinación. Ahora para la parte B necesitamos reemplazar en estas tres fórmulas y para ello también necesitamos sumatorias que se encuentran en estas tablas y otros datos que ya hemos hallado. Vamos a reemplazar y vamos a obtener estas matrices. Resolviendo obtenemos a sub 0, a sub 1 y a sub 2. Ahora procedemos a reemplazar en esta fórmula y este es el polinomio que nos representa nuestra parábola. Al reemplazar los datos, obtenemos esta parábola y como nos podemos dar cuenta, si comparamos con la de arriba, es mucho más aproximada la parábola. Hola, profe, mi nombre es Valentina de la Cruz y hoy les voy a explicar el punto 4 del taller, que nos dice, vuelva a hacer el problema anterior con el uso de polinomios de Lagrange, de órdenes 1 a 3. Para empezar, tenemos por definición que el polinomio de Lagrange es una reformulación del polinomio de Newton. Y este método evita el cálculo de diferencias divididas. Bueno, tenemos que hallar x igual a 4, pero solamente vamos a tomar valores hasta x igual a 3.
porque solamente vamos a hallar el polinomio de Lagrange de 1 a 3. Bueno, para hallar el polinomio de primer grado tenemos la siguiente función. Tomamos f de 1, x, y lo reemplazamos x sub 0 y x sub 1. Este valor, al reemplazarlo en x igual a 4, nos va a dar 12. Para el polinomio de segundo grado tenemos la fórmula como la ven ahí en la pantalla, que es un poquito extensa. Reemplazamos los valores que nos piden y al evaluarlo en f de 2 igual a 4 nos da un valor de 42. Para el polinomio de tercer orden tenemos f de 3 y ahí tenemos la función a evaluar. Y evaluamos la función. Al evaluar la función en f de 3 igual a 4 nos da un valor de 48. Este es un método muy sencillo. Simplemente nos dan la función y reemplazamos los valores que nos piden y así hallamos el polinomio de Lagrange. Hola, mi nombre es Dionisel Mesarévalo y le voy a mostrar el punto 5 del taller Métodos Numéricos que dice desarrolla y prueba el programa en MATLAB Online para implantar la interpolación de Newton. Me vengo para MATLAB, ya tengo el código. Ese código me dice que pues aquí me pide un valor de fila X y de fila Y, o sea de una tabla. Entonces para este ejercicio tenemos que tener una tabla. Luego en esa parte el programa va a hacer la interpolación para encontrar, o sea, la interpolación entre esos puntos de X y Y. En esta parte del programa, del código, el programa va a formar el polinomio de interpolación de Newton. Y en la siguiente parte te lo va a mostrar, ¿sí? El polinomio de interpolación de Newton, y te lo muestra en pantalla. En la última parte del programa te va a mostrar una gráfica para, digamos, que quede como más completo el ejercicio. Le vamos a dar correr y me dice ingrese el vector fila X. Yo ya tengo aquí previamente establecidos unos valores. Digamos, utilicé los valores del ejercicio número 3 del mismo taller para comprobar. Entonces, tengo los valores de X, ahora los valores de Y. Los busco acá, que son estos. Y me bota el polinomio de interpolación. También me bota la gráfica, ¿sí? Entonces yo me vengo a la solución de ese punto del taller y me dice que el resultado cuando X vale 4 es 48. Entonces me vengo para el código y busco cuando X vale 4 en la gráfica, lo pongo más o menos ahí exacto, y me dice cuando X vale, aquí dice 3.9, lo aproximamos a 4, dice que vale 46.8. ¿Sí? Es un valor muy cercano al que nos dio en el taller, analíticamente. Entonces con ese podemos comprobar que el programa nos bota el resultado correcto. Por aquí tengo otro ejemplo, ¿sí? Que me dice que K es menos 2, 0 y 2, que K no, perdón, X menos 2, 0 y 2 y Y es menos 17, 1 y 15, ¿sí? Entonces ya tengo acá esos valores, le damos correr de nuevo. Correr de nuevo y me pide esos valores. Yo ya los tengo acá, menos 2, 2 y 2, menos 2, 0 y 2 y menos 17, menos 1 y 15. Me bota automáticamente el polinomio de interpolación y la gráfica. En el ejercicio dice que cuando X valga menos 1, entonces vamos aquí nos dice que vale menos 9, nos vamos para la gráfica, cuando buscamos aquí cuando X vale menos 1, nos posicionamos, entonces más o menos tiene que dar menos 9, entonces nos da menos 8.9 y ya sabemos que el programa pues bota bien los resultados.